sentido de que controla todo el imperio, lo controla él y China es un poder independiente. Bueno, él remonta el río desde Tianjin hasta lo que se llamaba Beijing, en aquella época se llamaba Pekín, pensando que le iban a recibir tal que así. Y lo que llevaba en las banderolas que adornaban los barcos, en chino, que es ahí, traducido al español, al inglés de la época, pues es tributo de los bárbaros rojos. Tributo de los bárbaros rojos. Lo que había entendido el emperador de China es que venía alguien a presentarle pleitesía y a presentarse como un vasallo. Ni siquiera le recibe en Pekín. Le recibe en una tienda de campaña a unos cuantos kilómetros de Pekín y bueno, consigue el embajador no mostrarse con la cara hasta el suelo, como habéis visto por ejemplo en el último emperador, con la cara al suelo, que era la postura en la que había que estar delante del emperador. Lo más es una genuflexión, eso es una caricatura de Tatler inglés con respecto a la ocasión. Y lo que hay a la izquierda es McCartney, y el emperador Xiaolong, es el que está arriba. Eso nos da idea de dónde nos vamos a meter, porque es que en aquel momento los chinos contemplan el mundo de una manera pues, que a lo mejor nos suena familiar. Ellos son el centro, el imperio del centro. El imperio del centro y todo lo demás son bárbaros. Bárbaros en un sentido no el de los griegos, que era simplemente el que no hablaba griego, o de los romanos el que no hablaba latín. No, bárbaros. En el sentido de la coleta y caníbales, o sea, bárbaros. Y no consideraban que existiese nada fuera que para ellos tuviera ninguna relevancia ni fuera importante. Algo que ellos no tuvieran, no existía. Éramos bárbaros, que la única relación que podíamos tener con el imperio chino era de vasallaje y servidumbre. Estamos en 1793, podéis imaginar. Quizá convenga dar un paseo acerca de la historia de China. Esa es la mayor extensión del territorio chino en la época manchú. Los manchúes no son chinos, ¿vale? Los manchúes provienen de aquí, de Manchuria. El foco está regular. Proviene de Manchuria. Esto es Mongolia exterior y Mongolia interior, ¿vale? Desde 1644, que entran los primeros manchúes y conquistan a China, la etnia fundamental es la etnia Han, y son lo que se llaman chinos. Pero los manchúes la dominan, los manchúes eran lo que nosotros conocimos por tártaros. Aquí se llaman los tártaros. Estos son los manchúes. Y los otros son los mongoles. No es Genghis Khan, es Tamerlán, de los tártaros. Entonces, ellos conquistan en 1644 la línea de puntos, no sé si se ve por aquí, una línea quebrada, es la muralla china, que separa de la Mongolia interior, y esa es la mayor extensión. La línea verde de fuera es la frontera exterior del imperio chino. No está mal, ¿eh? Y estas zonas rojas, zonas de influencia. Toda la península indochina, la única que quedó siempre fuera de su influencia es Corea. Corea jamás los chinos pudieron hacer nada, ¿vale? Abrumador el poder de los chinos en aquel momento. La China imperial se ha transmitido en películas y tal una imagen de atraso. No, era un pueblo en el sentido de que, vamos a ver, hay una diferencia de clases terrible. Las 4/5 partes de la población vive de la agricultura, y además de una agricultura muy complicada, como ya veremos un poquito más adelante. Vamos a ver, los cálculos, además, en un periodo de pocos años, casi de 200 años, fijaos el aumento de población en el imperio chino. Desde que entran los manchúes, aquí, que eran unos 150 millones de habitantes, se convierten en 450 millones. ¿Vale? En 450 millones. Habla más alto, Agustín. Sí, digo que desde que entran los manchúes en 1740 aproximadamente hasta 1800 son 450 millones. De 150 millones triplican la población. Es un desarrollo muy acelerado porque, entre comillas, hay paz.
sea, hay un imperio consolidado. Los manchúes le dan solidez al imperio. No se mezclan con la población. Los manchúes, un poco como pasaba con los visigodos y con los musulmanes que llegaron de fuera aquí, copan las capas altas de la población. Nacionalizan el campo, el terreno, y lo ceden. El Estado se queda por un 10% y el otro lo cede a grandes señores de origen manchú en su mayoría. La China que visita McCartney tiene una riqueza comparable a los estados europeos de la época, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero poner una comparación. Es como un gran roble, que tú lo ves enorme, frondoso y tal, y que en un momento determinado se derrumba y por dentro está hueco y podrido. Así estaba el imperio chino. Era un imperio apabullante, pero por dentro estaba podrido. Entre otras cosas, por eso pudieron los europeos meter la mano allí. ¿Cómo funcionaba más o menos la administración de...? Voy a ser corto, porque hemos empezado muy tarde y vamos a ir dándole la administración del imperio chino. Bueno, pues la administración del imperio chino son las primeras oposiciones del mundo. Los que administraban el imperio chino eran letrados y eran opositores. Tenían una oposición. Fundamentalmente de textos confucianos. Esta imagen que tenéis aquí es una imagen sobre seda de unos exámenes para adquirir la condición, nosotros diríamos de funcionarios, ellos decían de letrado, ¿vale? Hay gente que suspendió varias veces y, bueno, eran los que administraban toda la cuestión pública. Los funcionarios, de entre esos, que llegaron a ser 1 millón aproximadamente de funcionarios, de letrados, había una élite absoluta, que son estos que tenéis aquí, que son los mandarines. Mandarines son el no va más de funcionariado, son unos 40.000, cuanto más 40.000. 40.000 sobre un pueblo de 450 millones. Mandarines son los ministros, mandarines son los grandes jefes religiosos, mandarines son los grandes funcionarios, mandarines son en muchos casos grandes propietarios, aunque no siempre, pues pueden ser funcionarios militares. Entonces, esa es la estructura que mantiene al imperio. ¿Cómo está estructurada? Bueno, pues primero tienen lo que se llama... Espera un momentito, que se me va la pinza. Porque es que además, como no veo un carajo, porque no hay luz, pues las notas que tengo las veo reguleras. Bueno, los funcionarios se reclutan, ya os digo, de todas las clases sociales, ¿eh? No era necesario ser rico tal, no. O sea, la gente se presentaba a los exámenes. Bien, es así que a lo mejor para tener los estudios había academias, había gente que preparaba. Entonces había que tratar de generar recursos, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, está estructurado el gobierno chino en base a un nivel que sería lo que se llama el Gran Secretariado. El Gran Secretariado podía ser la Moncloa hoy, ¿vale? El emperador y los colegas. Es el Gran Secretariado. Los que tienen audiencia directa con el emperador y no son los ministros, los que son de acceso directo y cargos absoluta confianza. El Gran Secretariado. Y por debajo está el Gran Consejo. El Gran Consejo sí son ministros, se llaman consejeros, pero son como ministros, tenían de Hacienda, de Guerra, de funcionarios, de cultos y exámenes. El de cultos y exámenes iba junto, porque los exámenes sean sobre temas de Confucio. Sobre temas de Confucio. Entonces, cultos y exámenes iban juntos. De obras públicas y de justicia. Sorprendentemente moderno. Moderno del siglo XIX. Ahora no, ahora habría ministerio de Agenda 3000 y de cosas de estas que tenemos nosotros, hasta 23. De chachachaos. Los chinos tenían 8, y con 8 tenían 4. Iban para adelante. Aparte de esto, si damos para atrás, el imperio está dividido en 18 provincias, al mando de la cual hay un gobernador provincial.
un gobernador provincial que se parece más a un virrey o a lo que sería el legado romano, que era el que llegaba a las Galias o a Iberia o tal. Tenían poder absoluto en las provincias, eran los que mandaban en realidad, y eran los intermediarios directos con el emperador. También había jefes militares que dominaban las provincias. Y de ahí para abajo lo mismo, que suena muy normal, o sea, provincias, distritos, tal, y va bajando hasta el nivel más pequeño de administración, dirigido por el último funcionario de 6 millones de funcionarios que tenían, que a lo mejor era pues un hombre que tenía una casa un poquito mejor que las otras, pero había probado el examen. Tampoco era una cosa papayana, pero era un imperio organizado, muy piramidal y absolutamente estamental. Absolutamente estamental. ¿Cómo se financia? Bueno, pues las finanzas básicamente pensamos siempre en los impuestos, ¿no? Pues los impuestos son impuestos curiosos. Tienen un impuesto fijo, que sería una contribución territorial. Es fijo hasta 1712 o hasta 1714. Es decir, es fijo, tú lo tienes que pagar como sea, siempre lo mismo. Y lo tienes que pagar, cuidado con esto, en plata. Lo tienes que pagar en plata. No en otra cosa, en plata. Si has tenido una mala cosecha, lo siento mucho. Consigue la plata donde sea. Que resulta que mi hijo se ha puesto enfermo y he tenido que pagar 3 curanderos, lo siento. Plata. Además, un diezmo. Y eso es en especie, un diezmo de las cosechas, que se cobra en especie. Y luego, a través de algo que a nosotros ahora no nos debe sonar tan raro. ¿Vosotros os acordáis de CAMSA? ¿La CAMSA? ¿Qué era la CAMSA? Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos. No, pero la compañía arrendataria del monopolio de petróleo. El gobierno, el imperio, tiene el monopolio de muchas estructuras básicas. Por ejemplo, el monopolio de la seda, el monopolio de la sal. ¿Vale? Ese tipo de monopolios le dan también mucho dinero. Y luego, para mantener eso, mantiene un ejército. Para mantener eso, mantiene un ejército numerosísimo. Más de 1 millón de hombres sobre las armas. Un ejército que está estructurado, y fijaos la cuestión, en... ¡Ay, por Dios! Sí. En primer lugar, tiene una especie de divisiones que se llaman lo que se llaman las 8 banderas. Y las 8 banderas son las fuerzas de élite. Yo pongo la comparación un poco a la estructura norteamericana, que tiene un ejército federal y luego tiene las guardias nacionales, estado por estado. Pues los chinos tenían las 8 banderas, que solo estaban formadas por manchúes y tártaros. Solo manchúes y tártaros, nada más. Y luego están las banderas verdes, que son ejércitos provinciales. Esos sí son de chinos. Son chinos, y que están controlados por los gobernadores provinciales. No dependen directamente del emperador, aunque el emperador, claro, recurre a ellos cuando le parece. Hay similitudes con cosas actuales, pero en realidad la relación que hay de amo, de señor a siervo no es la misma. El ejército chino, pues... El ejército chino, que Dios te lo pague con un buen novio. Amigos. Bueno, el ejército chino es un ejército muy antiguo. El ejército chino, la caballería tártara, que es muy famosa, pues está formada fundamentalmente por lanceros y arqueros. Ahí hay una pequeña referencia. Lanceros y arqueros. Y en el ejército que no es este, pues hay algún fusil de chispa, pero el armamento es muy básico. No hay arsenales navales. Un arsenal es un sitio donde se construyen barcos de guerra. Y la flota es muy nimia. Es un ejército diseñado para reprimir campesinos, para pelear contra los reyezuelos de Indochina, pero no para oponerse a la maquinaria guerrera que se le va a venir encima.
Entonces, a pesar de que, bueno, pues hay mucho patriota, los chinos son muy patriotas, entre otras cosas porque el convencimiento de que son superiores al resto hace que el patriotismo sea exacerbado. O sea, estar convencido de que eres moralmente superior, pues eso es muy complicado de mantener. ¿Cómo funciona la vida económica? Pues la vida económica en China, ya os digo, es un país que en sus 4/5 partes es agrícola. 4/5 partes de China vive de la agricultura, pero de una agricultura que está basada en el latifundio. Luego se dirá el minifundio, no es el minifundio. Los grandes propietarios, que son o grandes mandarines, o señores de la guerra, o instituciones religiosas, subarriendan las tierras. Arriendan las tiendas a pequeños propietarios. Y entonces, pues el pequeño propietario tiene que pagar. Tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar. Y la cosa, desde luego, no es fácil. Cuando sobrevienen, la única estructura, las estructuras básicas de obras públicas, etcétera, son escasas. Existe una estructura que es la de los graneros comunales, que son propiedad del Estado, a los cuales se recurre en caso de hambrunas, pero son muy escasos. Y cuando las catástrofes son fuertes, como pasa en un momento determinado, que hay una docena de terremotos, en 35 años hay 50 y tantos terremotos, aquello los chinos lo hacen todo lo grande, ¿no? Y la catástrofe es terrible, ¿no? Lo que tienen, hay una cosa importante, y es que desde el punto de vista de Confucio, como pasaba aquí en el siglo de oro, trabajar no, trabajar es de pobres. Entonces, si nosotros somos mandarines, no vamos a trabajar. ¿Vosotros habéis visto las imágenes de los mandarines con unas uñas muy largas? No es que les gustaran, es que mostraban que no tenían que trabajar. Así de simple. Esas uñas les impedían hacer cualquier trabajo manual. Cualquier trabajo manual. Y no solo manual, sino que los comerciantes y los industriales eran el estadio más bajo. Hombre, fuera parte, digamos, como dicen en Cataluña, fuera parte de los campesinos, claro. Estamos hablando de otro nivel, ¿no? De los campesinos, en fin, plantando el arroz. Industria apenas hay. Fijaos que vamos a hablar de un periodo de tiempo en el que se produce la revolución industrial en Europa. Los chinos no tienen una revolución industrial. Hay poca minería, hay poca siderurgia, y hay, bueno, las prestaciones de tipo feudal, los manchúes intentan eliminar las prestaciones de tipo feudal, porque los manchúes no tienen el concepto confucionista de esto. Los manchúes no son confucianos. Su religión no es la confuciana, aunque se tengan que adaptar después. Incluso su idioma no es el chino. El alfabeto manchú es otro, es vertical, no horizontal como el chino, son completamente distintos. Pero la resistencia de las clases dirigentes es muy notable, claro, porque eso es pasta. Como determinados monopolios que siguen teniendo, gran parte de las manufacturas se realizan en China, no se pueden vender en el interior porque al no haber riqueza, al no haber circulante, no hay mercado interior. No hay mercado interior. ¿A quién le vendes el algodón que produces si no tiene dinero para pagarlo? Entonces, la cosa es muy complicada. Por eso digo que es un roble aparentemente frondoso, pero que por dentro. Y luego, los monopolios. Los manchúes intentan que aparezca una, digamos, una clase empresarial que pueda empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Pero no es corriente. Los manchúes, ya digo, ya eso ya lo he comentado, que han estatalizado la tierra, pero la tierra sigue estando en propiedad de los grandes empresarios. Que ahí tenéis, por ejemplo, esa es una hilatura, una imagen también en seda, una hilatura y unas imágenes auténticas del siglo XIX de dos mercados en Cantón. Dos mercados en Cantón. Los chinos, bueno, no tienen ninguna admiración por lo europeo. Aunque ellos producen, por ejemplo,
aparte del arroz, la seda y tal, empiezan a producir cacahuete, maíz, cosas de este estilo, a través de los misioneros españoles y portugueses que llegan a China en el siglo XVI. No aceptan para nada lo que es europeo, para nada en absoluto. Solo la plata. No, ahora es que esto tiene mucho más historia de lo que parece. Los primeros en llegar a China son los misioneros portugueses. Los portugueses llegan a Macao en 1563, pero antes habían llegado los misioneros. Los únicos que tenían un cierto respeto por parte del imperio chino eran los jesuitas. Los jesuitas. Por matemáticos e ingenieros. Los jesuitas llevan los relojes mecánicos a China, que antes no había relojes mecánicos en China. Relojes mecánicos. Llevan los relojes mecánicos a China. Hay que tener en cuenta que el primer reloj de cuerda en Europa es de 1700, de mediados del siglo XVIII. O mediados del XVIII, que es el que posibilitó la navegación por sextante, que antes no se podía hacer. Eso en China no existía y lo llevaron los jesuitas. Pero no cuajó. De hecho, el cristianismo en China, que empezó siendo católico, los jesuitas fundan una misión, fue decayendo con el tiempo. A finales del 18 había unos 150.000 cristianos en China. Fueron todos concentrados en Cantón por orden del emperador. Se declaró una religión perversa al cristianismo, predica de demasiada igualdad. Y prácticamente a finales del 18, principio del 19, no quedan católicos en China. Empiezan a aparecer a partir de los años 20. Cuando digo los años 20 me refiero a 1800, ¿vale? Cuando diga 20, 30, 40, es 1820. Empiezan a aparecer misioneros, fundamentalmente ingleses, de religión evangélica, arriesgando la vida. Porque el cristianismo es una religión perversa. ¿Han perseguido? Sí. Actualmente. Bueno, actualmente de eso si queréis luego hablamos. Pero, vale. Bien. Ahí lo dejo. Además, las crisis que se van produciendo a medida que va pasando el tiempo, lo que os digo, la crisis de la agricultura, que no se puede alimentar al pueblo por la explosión demográfica y tal, llegan a producir un montón de sublevaciones populares, de levantamientos campesinos dentro de China. Hablaremos algo después de ello. ¿Cuándo empiezan los contactos entre China y las potencias europeas? Bueno, los primeros que llegan son los portugueses, llegan a Macao en 1563. Y los portugueses hacen lo que hacían siempre. Ponen un puesto de comercio y ya está. Y a comerciar con el interior. Los portugueses nunca han colonizado. Los portugueses ponen puestos de comercio y comercian con el interior. Muy poquito después, esto es 1563, pues 30 o 40 años después, llegan los holandeses. Los holandeses son más malos que la tiña, ¿eh? Lo que hicieron os conté lo de las especias, ¿no? O sea, cuando hablamos aquí de lo de las especias. Ahora son muy listos. Llegan los holandeses y llegan a lo que entonces se llamaba Formosa, y hoy se llama Taiwán, la isla de Formosa. Y en 1637 llegan por primera vez los británicos, y llegan como acostumbran. Llegan y bombardean Cantón, para que la cosa quede clarinete de cómo venimos. Para explicarlo bien. Para explicarlo bien, que os vayáis enterando de que venimos. Estamos empezando, bueno, pues a hablar. No, vamos a. De lo que ocurre, claro. Los ingleses quieren comerciar. Y quieren comerciar con China. Y vienen con la idea del libre comercio. Voy a dar para atrás para que no nos distraigan las imágenes. El libre comercio. Los chinos no entienden el concepto de libre comercio. ¿Vale? Ellos lo que tienen es cosas que venden mucho. Venden seda, el algodón, venden mucho té y piden el dinero en plata. Plata y además en carolus. El carolus es la moneda de plata acuñada por España, que nunca perdió la ley.
España, tanto su Carolus como su dólar, su doblón de oro, nunca cambiaron la ley, nunca falsificaron la moneda. Todavía en China, a principios de este siglo, se utilizaba el doblón de oro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que China produce poca plata, pero exige el pago en plata. Los ingleses tienen que pagar en plata. Tienen que pagar en plata. Y además, estamos hablando 1800, dentro de nada, 1800 y algo, cuando empieza la independencia de las colonias americanas. Y ya la plata no llega tan fácilmente a Europa como llegaba. Con lo cual, la complicación es por demás. Y además, los chinos consideran que, bueno, ellos pueden vender mucho, pero comprar no tienen ningún interés. Les interesa un poco de lana elaborada en paños, algunas armas, armamento, y poco más. No les interesa nada. Entonces, claro, los ingleses os podéis imaginar, en un momento determinado se produce una crisis en Inglaterra, sobre todo con la plata, a mediados del siglo XIX, un poquito antes de mediados, que descabala completamente la economía inglesa. Hay un déficit, cuando se habla, cuando Trump decía que tengo un déficit de balanza de pago, o sea, tío, un aficionado, lo que tenía Inglaterra con los chinos. Pues los chinos no compraban nada y vendían de todo. Claro, los ingleses de los nervios. Porque ellos lo que quieren es, teóricamente, el libre comercio. Los chinos no. Porque además, luego os leeré la carta, tengo varias cartas de los emperadores chinos, primero al rey Jorge de Inglaterra, dos cartas, una de 1793 y otra de 1816, y otra tercera a la reina Victoria, diciéndole que no tenéis nada que nos interese. No son más que tontas. Dice, lo que tenéis vosotros ya tenemos nosotros y lo que nos proponéis no vale para nada. Que era su error, o sea, no sabía de lo que estaba hablando. Pero bueno, claro, entonces los comerciantes chinos, primero, como resulta que comerciar es de innobles, pues desarrollan un sistema que es el de los Coong, que son comerciantes que son intermediarios entre el Estado y los que vienen. Los que vienen, porque el comercio fundamentalmente viene a través de Cantón. Originalmente empieza a venir a través de Cantón. El flujo de, bueno, os diría yo, el flujo de plata a través de Cantón es terrorífico. La cantidad de plata que sean los ingleses. Claro, los ingleses decían, vamos a ver, queremos hacer negocios, pero no hay manera. No nos compran. No tenemos nada que les interese, pero hay algo que nosotros podemos manejar. El opio se manejó en el pueblo chino desde muy antiguo, con fines, ¿cómo se dice? Lúdicos. ¿Cómo se dice ahora? Lúdico. No, lúdico, no, terapéutico nada. Bueno, terapéuticos también, pero vamos, por las clases dirigentes y tal. Pero al pueblo no llegaba porque era caro. Bueno, sí. Así de simple. Era marihuana y hashish. No, el opio, tío. Opio. No, opio. China, opio, que dice marihuana y hachís. No, pero no sabía que se podía considerar... Hombre recreativo, uso recreativo, el hombre recreativo, ¿no? Hombre recreativo. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquel momento los ingleses se aprovechan de la existencia de una compañía, que es la Compañía de las Indias Orientales, una vieja conocida de las especias, que tiene el monopolio del comercio con los chinos y tiene el monopolio del opio. Los ingleses lo aprenden de los portugueses, que lo cultivaban en Goa, en la península indostánica, y empiezan a cultivarlo en toda la India y a refinarlo en Bombay, en Madrás, etc. Los ingleses. Y lo que hacen es, bueno, también los americanos meten mano en esto, pero los americanos, como no tienen acceso a la India, compran el opio en Pakistán y en Turquía. Diversificación de mercados. No tiene más historia. El opio era comprado por unos comerciantes que trabajan en Cantón. Sobre todo son conocidos dos, que son Matheson y Jardine. Matheson y Jardine en Inglaterra son como unos hombres de empresa medio heroicos del siglo XIX que consiguieron abrir el mercado asiático. Eran unos cabritos con pintas.
eran, bueno, sinvergüenzas, era eso, lo que eran. Sí. Ya leeré después unas palabras de Gladstone, que es el episodio. Y entonces lo que hacen es contrabandear con opio. Meter opio. Claro, para que os dais idea, esas cifras que tenéis ahí. Las importaciones de opio en China. Lo de abajo son 4.500 cajas. Una caja pesa 65 kilos. Una medida que sea la caja, 65 kilos. 4.500 cajas en 1810, 30.000 en 1839 y en 1849 70.000 cajas de opio. ¿Qué hay que pagar? ¿En qué? En plata. Es imposible para el gobierno chino impedir que la plata se vaya como un chorro al exterior y que se lleven los ingleses. Pues claro, lo que tiene esto es que se puede corromper a la gente. Se puede corromper a la gente, los con, corrían todos los riesgos posibles, los extranjeros también, porque era muchísimo dinero el que estaba por medio, el del opio. Y el opio se convierte en una plaga. Sí. Aquí tenéis una imagen de un fumadero, tenía más, pero... Y esta es abajo es una imagen de John Bull, del inglés, con una pistola diciendo al otro que compre la caja de opio, por lo que a él le interesa. Claro, en un momento determinado, para que os hagáis idea, a ver si lo puedo ver con la vela, porque si no la cifra no la veo. Aproximadamente el 57% de las importaciones chinas eran opio. El 57% de las importaciones eran opio. Todo pagadero en plata. La plata, lo que pasa es que de repente pega un subidón. Para que os hagáis idea, en un momento determinado, en el año 1839, el de arriba, no, es que se gasta la batería, perdón. Sí, lo puedo poner. Ay, las mujeres. Sí, tengo a mí. Hostia. En 1839, toma, guárdalo, me arreglo, es que me dan todos los ojos. En 1839, China gasta 1 millón de taels. 1 millón de taels son unos 40.000 kilos de plata en un año. 40.000 kilos de plata. SAGG son millones de libras o de dólares. Claro, el problema afecta a la moral pública. La moral pública, aquello era el descaraje, porque claro, cuando tienes un pueblo que está jodido, busca las salidas donde puede. Y si era un narcótico, era un narcótico. Cuando tienes un campesino que tiene que trabajar de sol a sol, con los pies metidos en el charco del arroz, pues el opio a lo mejor le procura Un buen ratito. un buen ratito. Y eso es un problemón para el Estado. Y se da cuenta. El gobierno chino se da cuenta, por supuesto. Claro, el problema... Sí. Es un problema de adicción y un problema moral. Los chinos, digamos que prohíben, en 1826, dicen que prohíben el tráfico de opio en Cantón. Lo prohíben en 1826. Y en 1837 se reúne el Parlamento inglés para hablar de un imperio que está al otro lado del mundo y sobre el que ellos no tienen ningún derecho a decir que no se pueden estas cosas, o sea que el libre comercio es el libre comercio. Y entonces suprime el monopolio de la Compañía de Indias y lo da pues a gente como Matheson y Jardine, que habían constituido una agrupación de las Indias Orientales de no sé qué, tal cual. Cultural. Sí, no cultural, pero agrupación anglo-china de no sé qué, que era lo que era. Eran unos piratas, como fue de Morgan, tampoco vamos a engañar. Los ingleses son piratas. Sí, ¿recordáis la frase de Blas de Lezo, no? Sí. Es de buen español que cuando lo haga mirando a Inglaterra. Eso decía Blas de Lezo. Bueno, pues claro, mandan a John Napier
que se llamaba, igual que el matemático escocés, inventor de los logaritmos, pero no tiene nada que ver con él, le nombran como un comisionado real para que no fuera tan duro la suspensión de esto, y John Napier no consigue que los chinos abdiquen de prohibir el tráfico de opio y se acaba exiliando a Macao, y dice una cosa muy curiosa, dice: no podemos negociar con los chinos si no tenemos suficientes medios de coerción. Suficientes medios de coerción. No habla de... no. Suficientes medios de coerción. Perdonad. Que se me seca el galillo. Bueno, claro, en China se abre un debate sobre el opio, dentro de la propia China. Hay gente que es abolicionista, gente que no. Hay gente que dice que hay que abolirlo del tirón, que impedirlo. Otros dicen que lo que tenemos que hacer es legalizarlo, y esto suena mucho, y entonces ponemos unos impuestos fuertes, ¿vale? Y que no se pueda pagar en plata. Que tú eres tonto. Claro. Entonces, claro, ese tipo de cosas. Hay otros que dicen: vamos a ilegalizarlo, pero le vamos a dar a la gente que está enganchada un año para desengancharse. Y si no se desenganchan, serán tratados como delincuentes. Esto suena moderno. O sea, esto es China. Con el opio. Esto es chino, esto es en China. Pero lo decían los chinos. Esto es los chinos. El problema moral es para los chinos, para los ingleses no te había ningún problema moral. ¿No ves que los que se drogan a los chinos? A ver. Entonces, claro, ahí los hay un ministro que sí, el otro que no, y aparece un ministro que es Lee Shen-yu, que este es un confuciano religioso, que dice: mira, esto hay que prohibirlo porque es muy malo. Es muy malo. Y hay una frase, a ver si la puedo leer. Dice: si las cosas se dejan como están, me temo que dentro de algunas décadas los soldados serán incapaces de defender China de sus enemigos y tampoco tendremos suficiente reserva de plata para financiar al ejército. O sea, eso es lo que decía el Lee Shen-yu, que dice: mira, macho, vamos a ver si nos llevamos bien porque nos estamos cayendo con todo el mundo. Entonces el emperador dice: este tío sabe de lo que habla, y le nombra gran comisario de esto. Y el Lee Shen-yu monta un ejército y se va para Cantón. Y entonces, bueno, pues en 1838, mientras el gobernador de Cantón, el gobernador provincial, ya había empezado los movimientos para, con las propias fuerzas provinciales, enfrentarse con los ingleses. Y cuando este llega, ocurren cosas como que los comerciantes ingleses detienen a un chino que trabajaba para los ingleses, sueltan a los ingleses, pero al chino lo van a juzgar y los ingleses dicen que no lo jugamos nosotros. Bueno, cosas de estas, ¿no? Lo que llega a Lee Shen-yu dice: vamos a ver, en marzo de 1839, llega allí, es el superintendente, le dice al británico que se fuera, que se va, que los buques se vayan y que no está dispuesto a tolerar ninguna afrenta a la soberanía imperial. Cerca al barrio europeo, le dice que le entreguen todo el opio que tienen allí, que va a quemarlo. Los ingleses dicen que no es, pero no tienen fuerza militar para ello. Dicen: yo sí la tienen en aquel momento. A pesar... ¿La Compañía de India Oriental? No, ya no, eso ya se lo habían quitado en 1837. Se lo había quedado. En 1837 ya se lo habían quitado del Jardine, del todos estos, todos los piratas. Sí. Entonces, en ese momento, entregan el opio que había, pues aproximadamente unas 20.000 cajas de opio. La mitad del año. 20.000 cajas del opio, más de la mitad del año de lo que había sido. Y le pega fuego al opio, directamente. Claro, los ingleses encantados de la vida. Pero y como dicen por ahí, y los chinos todos... A ver qué pasa. Es lo último que nos queda. Lo último que nos queda. Y no solo eso, el Lee Shen-yu detiene a 1.600 comerciantes chinos implicados en el tráfico. Estamos hablando solo de Cantón.
Solo la ciudad de Cantón. No hay otro puerto abierto todavía. En la región más. Guangdou, en la parte de abajo. Ahora pondré un mapa. En Cantón. Los buques británicos aparentemente ganan, los chinos. Pero lo que hacen estos es que se retiran para hacernos idea de la geografía. Cantón está aquí. Cantón está aquí. En la boca de esa bahía están a un lado Hong Kong y al otro Macao. Según vamos subiendo, nos encontramos con ciudades como Amoy, ahí está Shanghái, y ahí arriba está Tianjin y la entrada hacia Beijing, que es Pekín, que está ahí. La entrada directa. Esta zona de aquí, la zona de Shanghái y Nankín, que está aquí, son, digamos, el vientre de China. Si tú entras aquí, tienes acceso a todos los grandes ríos que comunican el interior de China. Esa es a donde tienes que acceder para dominar China. Estos son puertos de comercio, ¿vale? Pero esto es el vientre de China. Aquello es la cabeza y el corazón. Entonces, sí, bueno, pues mandan los ingleses, claro. Esto no es que les guste demasiado, lógicamente. Y es un casus belli. No se declara la guerra a China, ¿eh? No se le declara la guerra a China. Hasta mucho más tarde no se declara la guerra a China. Sino que siguen siendo operaciones militares, como cositas. Estaba preparado todo lo que iba a ocurrir después. Los ingleses lo tenían preparado. Mandan una armada con 15 buques de guerra y 20 barcos de apoyo y 4.000 hombres de a pie a la zona. Llegan, bueno, el Li Zhenyu había fortificado Cantón, porque claro, los viajes de esta época son muy largos. No hay canal de Suez. Para ir a China tienes que dar la vuelta a África para llegar. Tela, ¿eh? O sea, es que parece ahora ir a China, sí, sí. Pero para llegar a China son meses. Entonces, los ingleses veían, bueno, hay un sector que cuando se plantean allí bombardean Cantón, producen unas masacres de la hostia y en el gobierno chino hay quien se arruga. Dice esto, los mismos que eran partidarios de abolir, de permitir el comercio del opio, pues se arrugan. Y a Li Zhenyu, que para que veáis la carita, es ese señor de ahí. Ese es Li Zhenyu. Pero era listo como los ratones colorados. A Li Zhenyu le mandan de gobernador pues al Tíbet, a un sitio por ahí, para que se lo tome con tranquilidad. Claro, firman un primer tratado. Tremendo. O sea, el primer tratado ya empiezan, esto lo tengo que ir mirando porque es que los datos son los datos. Reabren Cantón y el resarcimiento a los británicos, el establecimiento fijo de los británicos en Hong Kong hasta 1997, ¿vale? Ya lo comentaré después, pero los rusos se quedaron con 400.000 kilómetros cuadrados del imperio chino por encima del río Amudaria y no los han devuelto. Los rusos, 400.000 kilómetros cuadrados. España tiene 500.000. Y luego se mete con Ucrania porque se encogen con... Bueno, vamos a ver. O sea... Bueno, y además los rusos no fue por falta de ocupar, no lo comentaré, sino por haber actuado como mediador. Como mediador. Era el cobro por haber actuado como mediador. Tómate los pies. Bueno, entonces la guerra comienza, hay unos primeros enfrentamientos. Esto se refiere simplemente a enfrentamientos. Este es muy famoso, que no ha pensado. Una fragata inglesa hunde no sé cuántos buques chinos, porque no había diferencia. Los chinos no tenían artillería. Los chinos no tenían artillería a bordo y la fragata inglesa acaba con no sé cuántos. Empiezan a bombardear puertos, a ocupar puertos al interior. Firman el primer tratado. El tratado de permitir estar y resarcir de los gastos que habían tenido a los ingleses. Eso no gusta nada. O
sea, los que lo firman les cargan de cadenas y los mandan a Pekín cargados de cadenas. Los chinos, a los que lo han firmado, porque a todo esto no es el gobierno imperial que lo firma. Lo firman los gobernadores provinciales, los curritos que estaban allí. Porque el gobierno imperial no se puede manchar con los bárbaros. El emperador no es, ni su gran secretariado es nadie para con los bárbaros. Son los curritos, son los gobernadores provinciales, los que firman todas estas cosas. De hecho, eso está descolocado, luego lo comentaré. Bueno, se van sucediendo una y otra vez las batallas y van llegando para arriba. Arman un ejército de casi 20.000 hombres, los chinos, para combatir a los ingleses, y les llegan a presentar cara, a presentar batalla, pero son imposibles, porque llega otra fuerza expedicionaria inglesa y ya está. O sea, no hay manera de... Vamos a ir para atrás, lo vemos. Los ingleses siguen apretando y se acaban firmando los tratados de Nankín. Nankín, ¿quién está por aquí? ¿Qué es lo que os digo de el vientre de China? La barriga de China, el vientre de China. Y los ingleses, para que os hagáis idea cómo es el tratado de Nankín, leo, porque merece la pena. Apartado 1. China entregaba en arriendo el territorio de Hong Kong a los ingleses, que lo habían ocupado el año anterior. Pekín paga una indemnización al gobierno británico de 6 millones de dólares oro, más otros 12 por gastos de guerra, y 3 millones a algunos comerciantes ingleses, al Jardine y al Mate son estos. El gobierno chino abre los puertos de Cantón, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghái al comercio exterior. El cojón, los intermediarios comerciales que tenían, desaparecen. Y directamente con el gobierno, que sería el gobierno provincial. Los negociadores británicos y sus familias podían residir permanentemente en los 5 puertos que se abrían y adquirir propiedades en ellos. Eso después lleva al sistema de concesiones, donde una parte de la ciudad pasa a ser propiedad en la práctica de los británicos o de los americanos. Se rebajan las tarifas aduaneras entre un 60 y un 70%. Quedan las tarifas en un 5%. Con lo cual, el mercado chino, pues os podéis imaginar, abierto al libre comercio de aquella forma. Se otorga a Gran Bretaña una cláusula de nación más favorecida. Es decir, si a cualquier otro país le das algo, a los ingleses también. Porque son ingleses. Y, claro, y estatuto se establece la extraterritorialidad de los europeos. No son juzgados por las autoridades chinas, sino por los cónsules de sus países, por cualquier delito de comercio. Eso es desmantelar un Estado. Están desmantelando el Estado. Claro, al hilo de esto, pues hay otros dos que dicen, yo quiero. ¿Quiénes? Americanos y franceses. Que también son muy graciosos. Claro, firman los franceses 2 años después y luego los americanos. Se convierten en beneficiarios de esta guerra. Guerra del opio, que se llama la primera guerra del opio. Yo venía comentando con Amparo hace un momento que no es, para mí no son 2 guerras del opio, es una en 2 partes. Una en 2 partes. Porque esto les parece poco a las potencias europeas. Porque, por ejemplo, no están abiertos todos los puertos y el opio sigue prohibido. El opio sigue siendo ilegal en China. Hay que contrabandearlo. Sigue siendo ilegal. Y fijaos, con todas estas batallas no se ha declarado una guerra. No ha habido una guerra. Expediciones, no ha habido una guerra. Bueno, el episodio es interesante. Vamos a relajar un poco. Vamos a relajar un poco y no me he resistido. Bueno, este es el famoso que os decía antes, el pobrecito, y esto me he confundido en la transparencia. Esto corresponde a la segunda guerra del opio, que llevan a los mandatarios chinos a que conozcan
la nave almirante de la flota inglesa y les entra un cambio por la pata para abajo que ya se rinden del tirón. Esa es la imagen. Pero bueno, y esto es a lo que me voy a referir. Esto es muy bonito, porque requiere, a lo mejor requeriría una... Te decía de los márgenes de la historia, no voy a hacer el margen este. Os decía antes que se producen muchas sublevaciones en China, sublevaciones campesinas. De hecho, las sublevaciones campesinas son muchas veces incluso de origen religioso. En China hay una tradición muy grande, sigue habiéndola, de sociedades secretas. La sociedad del loto azul, la sociedad del lirio, hay muchas tipo de estas cosas. Sociedades secretas que en último extremo han llegado a las triadas actuales, a las triadas chinas, que son la mafia china que controla este tipo de cosas, pero que provienen de época tan antigua como esta. Entonces aparece entre esas múltiples sublevaciones, las hay musulmanas, esta zona es musulmana. Nos suena hoy, ¿no? Los uigures. Los uigures, Tíbet, los tibetanos, se sublevan. Entonces todo eso está ahí. Pero hay una sublevación que es la del reino celestial Taiping. Eso es, en chino. En chino esto es el reino celestial Taiping. Esa se produce porque aparece un personaje carismático, literalmente carismático. Un hombre que es ese que está ahí en dorado, que es Hong Xiuwan. Es un campesino de muy baja edad, que para progresar se presenta varias veces al examen a funcionario y suspende. Acaba convertido en maestro de escuela y luego tiene una relación muy estrecha con misioneros evangélicos ingleses. Y le entra un truco en la cabeza regular, porque entiende las cosas a la mitad y lanza un ideario místico-religioso que mezcla pues el decálogo de las religiones cristianas con cultos sincretistas chinos, y él se considera a sí mismo el hermano de Jesucristo. Dice que es el hermano de Jesucristo. Entonces, si se lo creía, pues alguna razón tendría. Bueno, podría ser chino, tener los ojos acostados. Bueno. Subleva a la gente de su territorio, que son los Hakka. Los Hakka serían como los parias en la India, lo más bajo de lo más bajo de entre los chinos. En la India Han, los Hakka son los más bajos que hay. Y los subleva con y voy a hablar poco, pero la anécdota es interesante. Los subleva con un ideario que se sustenta en una afirmación que os va a llamar la atención. Todos los terrenos que están bajo el cielo han de pertenecer a todos los hombres que están bajo el cielo. O sea, es un protocomunismo que está mucho en una tradición china de compartir, se apoya en las sociedades secretas que existían entonces para ir hacia adelante, y va consiguiendo gente. Va formando un ejército, se enfrenta a los Han. Fijaos que estamos hablando de 1850-1864, es prácticamente la época de la Segunda Guerra del Opio. Y derrota, llega a poner en armas casi 500.000 de hombres. Derrota a los ejércitos del emperador muchas veces. Y eso que tenéis en color es los territorios que él llega a dominar. Porque empieza en la zona de Guangxi, que es aquí abajo. Guangxi es esto que es aquí abajo, que es una zona montañosa, y de ahí va subiendo. Y llega a poner su capital en Nankín, donde se había firmado el tratado, y aquello se convierte en la capital del reino celestial Taiping, la capital de Nankín. ¿Qué es lo que pasa al hombre este? Pues bueno, como pasaban estas cosas, él tiene un grupo de fieles que son de primera época con él, les va nombrando reyes. Él es el emperador del reino celestial. Y claro, cada uno pues somos humanos, ¿no? Enseguida empiezan a... Luego hay uno que es herético y que se separa. Que dice, yo no, y se lleva parte del ejército con él.
la carajera que pasa con estos personajes místicos, que bueno, acaba cayendo, pero durante mucho tiempo tiene fijado al imperio, al ejército imperial, y le impide pelear contra los ingleses, porque tiene sus fuerzas peleando contra los Taiping. De hecho, la derrota definitiva del Taiping se produce utilizando fuerzas chinas y fuerzas inglesas, después de que firman los tratados de Tientsin. O sea que es una historia curiosa, ¿verdad? Bueno, pues volvemos a la guerra del opio. Porque esto sí que es una historia marginal, ¿eh? Tengo mucho material sobre él, pero no lo voy a... Bueno, y la segunda guerra del opio, 56, perdón, fijaos, esto es 1950, a 1960 aproximadamente, fijaos que dura hasta el 64, los últimos 4 años ya con fuerzas inglesas ayudando. Se produce porque los ingleses no están conformes con lo que han conseguido. Entonces, yo vuelvo a poner el mismo mapa para que nos hagamos idea de las cosas. Esto, la parte de abajo es, bueno, arriba es la destrucción de un puente en Cantón, y esto es un asalto de los franceses a unas posiciones chinas, para que repartamos cosas, ¿no? El asalto de los franceses a unas posiciones chinas. No están conformes con los avances en la conquista del mercado interior. Jardine y los colegas siguen pidiendo más acceso. Quieren que, bueno, pues se abran más puertos, solo hay 5 abiertos en principio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues es una cosa que nosotros conocemos mucho. Se busca un chivo expiatorio. ¿Os acordáis del acorazado Maine? ¿Os acordáis de la oreja de Jenkins? Pues inventan un incidente. Inventan un incidente en el que una patrullera china intercepta un buque contrabandista, porque claro, están expulsados de Cantón por el contrabando de opio, pueden comerciar, pero no opio, está prohibido. Pero lo que da la pasta es el opio. Entonces lo que hacen es utilizar barcos anclados fuera y lanzaderas que muchas veces eran incluso de los propios chinos, ¿no? Estaban comprando. Entonces hay un incidente, uno de esos barcos ingleses, el Arrow, es cogido por unos patrulleros chinos, y el capitán de la patrullera china arría la bandera inglesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Los ingleses echan las patas para el alto y dicen que, bueno, además detiene a todos los que iban en el barco. Estos les devuelven, los chinos les devuelven a los que estaban en el barco, que eran ingleses, pero los ingleses dicen que no, que quieren al capitán de la patrullera china para darle matarile. Y los chinos dicen que de ninguna manera. Y entonces, claro, ¿qué hacen? Pues os podéis imaginar. Bombardean Cantón, la gente de Cantón se echa a la calle, pegan fuego a un montón de almacenes de comerciantes estadounidenses y franceses, con lo cual franceses y estadounidenses tienen el bicho bola para poder entrar. Al final de 1857 mandan un equipo franco-inglés para acabar con Cantón. Aquí aparece un viejo conocido de los que estamos aficionados al arte, Lord Elgin. ¿Os suena? El que se llevó los frisos del Partenón. Ese es Lord Elgin. Entre nosotros y menos, porque si no el Partenón fue utilizado como diana por los turcos en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, pero pirata es, ¿sabes? Mandan a un acreditado pirata. Llegan allí, Juan Baptiste tal, y quieren forzar los tratados, forzar una revisión de los tratados, sobre todo para que se permita el comercio de opio, que es lo que da dinero. Ya os digo, os dije antes, lo volveré a repetir, que si en 1839 fueron 30.000 cajas, en el 49 eran 40.000. 10 años después, 10.000 cajas más. Lo primero que hacen es, se llegan a Cantón, los pobrecitos, están 20 horas bombardeando la ciudad, los barcos ingleses y franceses. Cumplen la primera etapa y se van al norte.
van entrando en Amoy, está por aquí, en Guangzhou, van subiendo hasta aquí. Ahí la que- Ingleses y franceses. ingleses y franceses. Ingleses y franceses. No sé qué Y- piensan, los franceses ya me contarás luego. Bueno, pues los franceses, lo mismo que los ingleses. Pero no habían llegado, primero llegaron los ingleses. Sí, los americanos y los franceses. ¿Y luego por qué llegan los franceses? Sí, a lo mismo. No tengo A ni pillar idea. cacho. A pillar cacho. Los ingleses dijeron, vale, os dejamos. Indochina estaba ahí. Es que no Pero lo que sé. estaban ya los franceses en Sí, Indochina. no, todavía no, eran reyezuelos. Estaban en Indochina ya. Todavía no. Todavía no eran reyezuelos indochinos. Los franceses aprovecharon la caída de poder del imperio chino para conquistar Indochina. Claro. ¿Sabes? Bueno, los chinos pagan una elevada indemnización de guerra a Francia y Gran Bretaña cuando llegan después de esto, pero les parecía poco. Entonces, bueno, las negociaciones, se abren negociaciones en Shanghái. Shanghái está aquí. Shanghái está como por aquí. Shanghái está por aquí. Negociaciones en Shanghái no llegan a ningún lado porque la soberanía china no pueden dar más de sí. En ese momento determinado, bueno, digamos, muere el emperador y entra un emperador que es de la línea dura, de los que se quieren enfrentar. Se enfrenta, manda un ejército con 19.000 hombres, para porque se tira un mes descansando antes de llegar a Sichuan. El ejército se para un mes a descansar. El ejército chino, o sea, ¿qué haces? Y luego lo divide en tres alas para ir a 3 puertos, pues igual divide fuerzas, en fin, un desastre. Y ante eso, Inglaterra y Francia declaran por fin la guerra. En ese momento es cuando declaran la guerra a China. Declaran la guerra a China y claro, lógicamente la ganan. Ganan la guerra. Empiezan, bueno, pues la indemnización exigida, para que os hagáis idea, bueno, cuando declaran la guerra a China, se firman ya los tratados de Nankín, no van para adelante. Ahí están firmando los tratados, ¿vale? Chinos hay poquito, ¿verdad? Ahí hay un par de ellos. Y lo que ocurre, perdonad, voy para atrás otra vez, que ante la oposición del imperio chino a rendirse, porque el imperio chino propone capitular y los ingleses no aceptan la capitulación sino la rendición. La rendición, que es otra cosa, no es la capitulación, es la rendición. La rendición total y absoluta. Y para conseguirla lo que hacen es que llegan a Tianjin, remontan el río, llegan a Pekín, incendian el Palacio Imperial y destruyen la ciudad. Las tropas anglo-francesas. Hay películas. No. Yo no sabía esto. Estoy quedando. Eso de la guerra de los boxers. No, esa, pero la guerra de los boxers es de 1900. 55 días en Pekín. Esa es de la guerra de los boxers, que es en el 1900. Es casi 40 años después. Casi 40 años después. Ahora comentaremos algo si queréis. Bueno, y entonces lo que hace es que se rinden. Y se rinden, podéis imaginar, las condiciones de rendición. Lo que se llaman los tratados desiguales. Se abren todos los puertos a China, se establece el sistema no solo de concesiones, sino de zonas de influencia. Es decir, que a lo largo de todo el país hay zonas de influencia. Y China desaparece en la práctica como país, como tal. No desaparece el imperio, siguen estando los manchúes gobernando, sigue existiendo teóricamente un gobierno imperial, hasta Puyi, en 1912, el último emperador, hasta Puyi, cuando es derrocado el emperador como tal. Y hay otra gran rebelión, que no es objeto de la charla de hoy, que es la de los boxers. La de los boxers son los ungidos por Dios. Y esas se producen en Pekín, ya en Pekín, apoyados en la emperatriz, en aquel momento era emperatriz. Y es de 1900, del año 1900, aproximadamente, unos 40 años después de esto. Los boxers tenían una cosa y es que pensaban que eran invulnerables.
que estaban protegidos por los dioses y eran invulnerables en la batalla. Eran muy salvajes en la batalla, pero invulnerables no eran. No podían con la artillería y con los fusiles modernos de los europeos, ¿no? Entonces China queda destruida como imperio y como país. Lo que era el imperio del centro 70 años antes se convierte en un esqueleto en el que todas las potencias imperiales, porque claro, en esta segunda guerra bueno, pues aparecen más. Pues lo que os decía, que aparece como, digamos, para firmar los tratados definitivos, aparece Rusia como garante, avalista y esto, y se queda con 400.000 kilómetros cuadrados de China. O sea, el pago no es malo, pero que todavía los tiene. Es toda la zona de China que está por encima del río Pero se Bulgaria. llevan bien ahora. Pues, porque no le queda más remedio. Hay un escoldo ahí. No le queda más remedio. Hay un escoldo. Bueno, además, fijaos, por ejemplo, hay una cosa curiosa, permiten, que antes no se permitía, la contratación de coolies. Los coolies son los trabajadores chinos. En eso los americanos se llevaron la palma, llevaron mucho trabajador chino a América y antes al oro a California, al ferrocarril, para construir el ferrocarril. Coolies chinos, en régimen de esclavitud, porque en China no había esclavitud y no había siervos de la gleba, como clásico, pero sí una dependencia feudal muy grande. Y los Hakka, que os decía, que son lo más, esa gente no tenía otra salida. Y sus dirigentes practicaban con ellos como con ellos. Es pues una de las vergüenzas más grandes que hemos visto, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Este es William Gladstone, que fue primer ministro inglés 4 veces a partir de 1868, 4 años después de acabar la guerra del Occidente. Y Gladstone lo leo: no conozco otra guerra, no he leído siquiera de ninguna guerra tan injusta en sus orígenes. Una guerra calculada en su progresión para cubrir a este país es Inglaterra, con un manto de propio y permanente. Nuestra bandera se ha convertido en una bandera pirata para proteger un tráfico infame. Eso lo decía Gladstone en el Parlamento inglés en 1840, en la primera guerra del opio, 1840. Es en el 37 cuando cuando quitan la Compañía de las Indias. Entonces, hasta aquí. Esas son las guerras del opio en China. Ese es el ejército chino. Como veis, unos fusiles de chispa, un tambor y un poquito más. Hay algún texto que os puedo leer. Es curioso. Voy a leeros uno nada más. La primera carta cuando llega el Macartney, la carta que el emperador manda al rey Jorge. Es cortita. Si como afirmáis, le dice al rey, vuestro respeto hacia nuestra celestial dinastía hace nacer en vos el deseo de adquirir nuestra civilización, nuestros ritos y nuestras costumbres no se asemejan en nada a las vuestras. Y aunque vuestro enviado fuera lo bastante competente como para adquirir algunos rudimentos de nuestras costumbres, no creo que pudieran trasplantarlas a vuestras bárbaras tierras. Los objetos extraños y costosos no nos interesan. Según vuestro embajador ha podido apreciar con sus ojos, nosotros lo poseemos todo. No atribuyo ningún valor a los objetos extraños e ingeniosos procedentes de vuestro país. Esta es mi respuesta a vuestro requerimiento para el nombramiento de un representante cerca de nuestra corte, requerimiento que por otra parte es contrario a nuestras costumbres dinásticas y del que no podrían resultar para vos más que inconvenientes. Esta es la carta al rey Jorge. Luego hay otra más larga, al mismo rey Jorge, en 1816, y otra a la reina Victoria. Y hasta aquí, compañeros. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Alguien quiere hablar? Oh, qué raro. ¿Nadie quiere hablar? Carlitos. Todo muy bien. Alto, Carlos. Agustín, Me diga. Agustín, muy bien. O sea, muchas gracias por tu presentación, como dice aquí el compañero. Es muy interesante el que hayas tocado este tema, que no es único en la historia del siglo XIX. Hace poco en televisión aparecían los campos de los ingleses, porque en estos momentos
Exacto. Luego de pie y yo vuelvo para allí. Ay, Ahí, ¿vale? Luis, Juan, perfecto, allá al fondo. Bien. Le he agradecido al caballero que nos ha hecho esta exposición hoy. Que al final lo que nos has expuesto es una guerra colonial del 19 hecha por los europeos, que han hecho franceses, pero creo recordar que también hubo algún español también. No, para los españoles no pintaban una cara. Bueno, O sea, en la guerra de los boxers sí. en los bosses sí. En los boxers, si una... Os lo digo porque lo tengo apuntado, porque como sabía que la guerra de los boxers iba a salir, pues yo estas cosas me lo apunto y os lo digo en un momento. No, porque en la guerra de los boxers están los de siempre y luego están Japón, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, la India, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Habéis oído? Y apoyando por detrás Irlanda, Bélgica y España y algunos señores chinos. Habéis oído 90% europeos. Claro. Un momento, perdón. En estos momentos se está editando una serie. Perdonad, 90% europeos, no solo eso. En esa época, en la que de los boxers, que es 1900, ni Australia ni Nueva Zelanda eran independientes. Ya, no, ni Canadá tampoco. Irlanda. Ya, pero Irlanda no está aquí. Pero Australia y Nueva Zelanda sí. Británico. Era Imperio Británico. Bueno, digo lo de europeos porque en esos momentos, y si vais a alguna librería, encontráis alguna obra, se está poniendo, están editándose algunos estudios, digamos, de alguna forma, que se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Europa pudo dominar cerca del 80% de la superficie existente a final del siglo XIX en manos de los europeos, y solo verdaderamente las dos guerras mundiales son los que han relegado Europa a mitad? Entonces hay en este momento historiadores, algunos de ellos bastante conocidos, que se hacen esa pregunta. Que verdaderamente Europa, como tal, es prácticamente como una península De Asia. del continente euroasiático. Es un pequeño, o sea, relativamente, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con la extensión asiática de Rusia, por ejemplo, y no digamos con la de estos hombres, porque es una cosa interesantísima. Por ejemplo, uno de estos historiadores que trabaja este tema dice que uno de los elementos relevantes fue cómo los europeos evolucionaron en arte de navegación y sobre todo en artes de guerra por sus propios enfrentamientos. Es curioso porque la pólvora es originaria de China. Sí, pero no se Porque aplica. China que ha puesto él, era una potencia tremendamente grande con miles de billones, ¿no? 450 millones en 1830. O sea, digamos que era el país Mucha más población que en Europa. más grande que había a nivel mundial. Y en cambio, en esta guerra aparecen ahí unos barquitos, de los ingleses y los norteamericanos, que les hacen firmar unos tratados determinados. Este autor, que digo, dice, por ejemplo, uno de los elementos claros es el dominio de las artes de la guerra, porque también la navegación, y el dominio de las artes de la guerra con la producción de las armas con explosivos, con pólvora. Una pólvora que es curioso, está inventada Sí, por los chinos. chinos, pero que ellos no la aplican. La pólvora, el papel, la seda y tal. Por eso se creían, de lo que he dicho. Vamos a ver, el problema es que los chinos... Yo creo que el problema es otro, por más que ahora anden con esto. El problema es fundamentalmente, yo creo, lo que decía al principio. China es un imperio muerto, aparentemente frondoso, pero está muerto, y está muerto por su estructura social. Su estructura social no puede sustentar un pueblo de 450 millones. Y para que os hagáis idea, cuando un emperador chino llega al poder, ha pasado siempre, destruye todas las publicaciones de los anteriores y empieza a medir el tiempo desde que él llega al poder. ¿Os podéis imaginar la carajera que eso es para un pueblo? O sea, vamos a ver.
Pero Agustín, hay una cosa que es clara que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando has descrito la organización política del país, como está dividido y tal, te das cuenta que muchas veces los comparas con otros temas, cada como no dicen lo mismo en Europa y tal, y te das cuenta que y tú lo has dicho además, yo es que resulta que cuando pienso en Norteamérica esto me suena parecido, es que me sonaba parecido a otras medidas políticas, y estamos hablando de un país que estaba allí al otro lado. Yo quería decir eso nada más, porque no sé si en el futuro hablaremos del tema, es curioso, un pedacito del mundo que es Europa dominó el 80% de las tierras emergidas en 1900. Entonces, bueno, ¿por qué? Es que los europeos son más inteligentes. Y eso que ya no dominamos, no dominamos América. Los barcos que tienen una tecnología que no tienen los chinos, ellos han inventado la pólvora, que también se ve en la vela, etcétera. En cambio, tienen que ver los puertos y los tratados que hacen. Bien, un momento, Juan, si me permites. Os voy a decir, antes de que se arme la revolución que se arma siempre al final y no nos enteramos de nada, que la semana que viene vamos a ir al Ateneo, no vamos a venir aquí, que os acordéis. Nos invita la sección de pensamiento marginal a la flauta mágica y a Rafael López Villar, que es ese señor amigo nuestro, un poco frondoso, que sabe un montón de gastronomía y tal, y nos va a hablar de una introducción a la reflexión de la inteligencia artificial, algo así. Bueno, el caso es que acordaos que la semana que viene vamos a la tele. Y luego también tenía que deciros otra cosa. Pasado mañana, que es jueves, no sé si os acordáis de Raúl Sánchez. Raúl Sánchez es el que nos dio una conferencia en la Cacharrería sobre, es un médico de La Paz, experto en trasplantes. Y entonces este señor estaba un día con sus hijos pequeñitos en el parque porque estaba libre y al lado de su casa, y entonces le llaman a todo correr diciendo: oye, tú que tienes que venir a operar, que tienes ahí que poner un corazón a no sé quién. Y no estaba su mujer y estaba solo y no tenía babysitter, no tenía nada. Y entonces tuvo que llegar a unas personas que había en el parque que le parecieron buenas personas y le dijo: oye, ¿os podéis hacer cargo de mis hijos? Que me tengo que ir a operar, que tengo que salvar la vida a otro. Y eso hizo clic en su cabeza. Y dijo: bueno, ya está bien, no puedo seguir con esta vida. Y entonces se fue a su pueblo que era, ¿cómo se llama? El de las Cruces, Caravaca de la Cruz. Bueno, y está allí trabajando desde hace un año. Y entonces hace una conferencia, da una conferencia el día 2 jueves a las 7 de la tarde en el Ateneo. Lo digo por si os interesa ir a alguno. Y no sé qué otra cosa tenía que deciros. ¿Sobre qué? El de Raúl Sánchez, sobre un libro que ha escrito en este tiempo, que era el segundo. A mí yo la primera vez que le oí... La primera fue sobre otro libro que me dijiste. Sí. Yo la primera vez que le oí cuando hicimos el taller de oratoria con Luis Arroyo, bueno, yo llorando como loca, digo: a mí no me hagas llorar más. Y otra cosa os tenía que decir, pero ya no me acuerdo, así que te doy la palabra, Juan. Hay mañana a las 11 en Televisión Española, más o menos a las 11, 11 y cuarto, hay un programa que esta señora que está aquí en primera fila, que se llama Cecilia Bartolomé y que es directora de cine, ha seleccionado en la Filmoteca los vídeos del nodo que están montados pero que no se han emitido, y es súper interesante. Entonces, yo he intentado que nos diera una conferencia aquí sobre eso, pero no ha querido. Porque íbamos a invitar a Fernando Méndez Leite y te queríamos invitar también a Juan Pablo Fusi como historiador para que nos explique por qué esos nodos de la época de Franco no se han emitido y llevar unos cuantos nodos. Pero no ha querido, pero todavía tenéis la opción
de verlo mañana a las 11:15 y os aseguro que es interesantísimo. Pero luego lo podéis ver por Radio Televisión Prime en el ordenador, taca, 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 y os escribís y lo veis. Y ahora ya podéis hablar, Juanpe, ya he dicho. Gracias. No sé si ya me acuerdo de lo Algo de los chinos. Eso, es verdad. Algo de China. No, primero felicitar a Agustín, como siempre, estupenda la charla. Y segundo, hacer hincapié en el parlamentario inglés, el Gladstone, que evidentemente no ha dicho la verdad más grande en su vida. Los ingleses han sido piratas toda la vida. Llegaron a América los últimos y trataron de conquistar cosas a través de la piratería. Llegaron a la India los últimos, porque ya habían llegado los portugueses antes. Llegaron a China los últimos, porque ya estaban los españoles y los portugueses comerciando, que fueron los que introdujeron la plata en China, porque la plata la tenía España, no la tenía nadie. Las de fotos. Sí, y de Potosí venía la plata. Las minas de Potosí y de Zacatecas. Entonces fueron los españoles y los portugueses los que comerciaban tranquilamente allí en China con los chinos. Ellos les daban plata, los chinos les daban seda, les daban té, les daban porcelana y esas cosas. Y llegaron los ingleses como siempre tarde. Y estos no sabían con qué comerciar. Porque dicen, bueno, aquí los españoles, los portugueses, sí sabían. ¿Y nosotros qué? Bueno, pues se les ocurrió el invento del opio. Y entonces dijeron, pues va, el opio. La compañía de las Indias Orientales fue la que se encargó de la producción de opio y al lado de China, en Indonesia, en Malasia y todo esto, e inundó el mercado del opio de China, ¿vale? Y lo que hizo fue una sociedad dependiente del opio que ya ni trabajaba, ni atendía a sus hijos, a sus mujeres, ni nada, destrozó la sociedad china, ¿vale? Eso fue lo que hizo Inglaterra. Quería recordaros. Entonces, por ahí una cosa. Segunda cosa, los chinos pensaban que los europeos eran bárbaros. Sí, sí. Hasta que dieron la flota inglesa, comparada con sus juncos, y dijeron, vamos a ver que igual no son bárbaros, ¿vale? Entonces, ahí se echaron un poquito para atrás y tuvieron que claudicar, ¿vale? Y quería hacerte una pregunta. Sí. En función de esto que hizo Inglaterra allí, ¿tú crees que fue el primer narcoestado de la historia? Yo creo que sí. No Inglaterra, China. Sí. Sí. De hecho, lo que le mandé a Elena para que publicitara hablaba del primer narcoestado. Hay que tener en cuenta una cosa de los ingleses. Hay una frase. China no producía, ¿no? No, pero consumía. Consumía y traficaba, sí. ¿Y quién lo producía? Lo he dicho antes. Fundamentalmente lo producían los ingleses. El monopolio del opio lo tenía la Compañía de las Indias Orientales inglesa, que lo producía en India. En India. Lo producía en la India y lo cultivaba en la ¿Pero India. de qué era la India? No, lo cultivaba en la India y luego cultivaba la amapola en la India, y en la misma India, en Bombay y en Delhi, Claro. elaboraba Lo inglés es lo peor. Los americanos, también lo he dicho, compraban el opio en Pakistán y en Turquía, ya elaborado. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. De esta época es un primer ministro inglés muy famoso, que es Lord Palmerston. Lord Palmerston dijo una frase, no voy a decir la exacta, pero se va a entender. Lord Palmerston dijo que Inglaterra no tiene aliados ni enemigos permanentes, tiene intereses. Punto pelota, que lo tengas clarinete. O sea, no tiene, además dice, ni amigos, ni aliados ni enemigos permanentes. No habla de aliados, habla ni a favor ni en contra. Solo tiene intereses. Buenos diplomáticos, comerciales. Sí. Los únicos que han sido amigos siempre han sido los portugueses. Sí. Ah, Portugueses. Dime. Yo como Juan, felicitarte por la charla. También comentar que este caballero, William Gladstone, Sí. tampoco fue un santo varón. No, que va a ser un varón. O sea, dijo una cosa y después él fue 3 o 4 veces o 2 veces Sí. primer ministro en Inglaterra. 4 veces.
4 veces. Y aplicó la misma política que él había criticado en, Sí. en esto. O sea, que no estamos hablando de... Pues sí que sí, ¿no? Vamos a ver, si vas a ser primer ministro no puedes embarcarte mucho de lo que han hecho los anteriores. Este era del Partido Liberal, no era del Partido Tory. Bueno, los primeros ministros hasta entonces habían sido del Partido Tory, lo que hoy sería el Partido Conservador. Este era el Partido Liberal. Pero bueno, Sí, pero bueno. estamos hablando de la época de la Revolución Industrial. En 1850 en Inglaterra se produce una catástrofe económica brutal, con una caída del precio de los mercados, gente en la calle. Entonces, bueno, pues de alguna manera tenían que salir para adelante y salieron por aquí. Sí. Sí. ¿Alguna cosita más? Sí. Yo tengo una duda. Yo tengo entendido que sí existía un consumo de opio previo en Sí, sí, China, lo he dicho. Lo he dicho. Lo he dicho, lo que hace era un cultivo de opio, un consumo de opio de tipo más o menos recreativo, místico, tal, pero lo otro ya no. Lo otro era... De hecho, fijaos, a principios del siglo XX, si recuerdas, publicaciones norteamericanas hablaban de que en la zona de San Francisco, donde la inmigración china era muy grande, era tan corriente ver por la calle a un irlandés con un barril de cerveza al hombro, como a un chino con una carga de opio. Era tan corriente. Hombre, y de hecho en la farmacopea de principios del siglo XX en los Estados Unidos el opio y la cocaína están en todos los preparados, los específicos para la tos. Sí, se usaba como medicina. Bueno, usaba como medicina. A la codeína, ¿no? La codeína. Y el alcohol también. Claro. Sí, bueno, el alcohol también. Y ahora ese ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El fentanilo. El fentanilo. A mí tenemos un doctor y aquí otro, que nos cuenten un poco qué pasa con el fentanilo. Pues es un analgésico como un Pues eso opiáceo. Como otro La opiáceo. gente se coloca con eso, Claro. se ha colocado toda la vida. Como el roinol. Imagínate Cómete cuando unos era cuantos chico, roinoles. todas las marujas con el hostalidón, que tenía fenobarbital. Claro, Y claro. el hostalidón es que era y las anfetaminas y cosas. Entonces, Joder, anda, que no ha estudiado gente con fentramina. fentramina y con Y con desedrina. simpatina y desedrina. Anfetaminas para adelante. Algo más, chicos, porque si no, nos vamos. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias a vosotros. Y a ver si conseguimos que nos pongan las 4 luces aquí y que haya más Estoy cerveza. apagando. Estoy apagando. Está bien. Bueno, voy a recoger. A usted muy bueno.